En esta experiencia vamos a realizar la electrólisis de una solución acuosa de yoduro de potasio. Las especies que vamos a tener presentes en la solución son los iones potasio, los iones yoduro provenientes de la disociación de la sal y moléculas de agua, ya que el agua es el solvente de la solución. Las posibles hemirreacciones que vamos a tener en los electrodos son, en el cátodo, los posibles candidatos para la reducción en el cátodo son los iones potasio y el agua. Los iones yoduro no pueden reducirse porque ya están en su estado de oxidación más bajo posible, que es -1. No existe el yodo -2 o -3 o -4. Entonces el yodo ya está en su estado de oxidación más bajo, no puede reducirse más. Tenemos dos candidatos entonces para la reducción en el cátodo. Y para la hemirreacción de oxidación en el ánodo tenemos dos candidatos que son los iones yoduro y el agua. Los iones potasio no pueden oxidarse porque ya están en su estado de oxidación más alto posible. Entonces, como dijimos, tenemos dos candidatos para la reducción en el cátodo, que son los iones potasio y el agua. Después veremos cuál es la reacción que efectivamente ocurre. Y en el ánodo pueden oxidarse el agua y los iones yoduro. Entonces, veamos cuáles, de acuerdo a los potenciales, cuáles son las semireacciones que efectivamente van a ocurrir. En el cátodo podemos tener, como dijimos, la reducción de los iones potasio a potasio metálico. Esta hemirreacción tiene un potencial estándar de menos 2,92 volts, muy bajo, uno de los más bajos que hay. La hemirreacción de reducción del agua, que da como producto oxidrilos e hidrógeno gaseoso, tiene un potencial estándar de menos 0,83 volts, o sea, más alto. Esos los dos valores son negativos, ¿no? Pero el más alto es el que tenga entonces el menor valor absoluto, que es el del agua. Entonces, esa es la reacción que va a ocurrir. En el cátodo ocurre la que tenga el mayor potencial de reducción. En este caso, la del agua. Se va a reducir el agua y no los iones potasio. No se puede reducir el ion potasio a potasio metálico en solución. Si intentamos hacerlo, se reduce el agua por su mayor potencial. Lo mismo pasa con los otros iones provenientes de metales alcalinos o alcalino-térreos, como el sodio, el magnesio, el calcio, el litio, todos esos. Si intentamos reducir esos iones, obtener los metales a partir de soluciones acuosas, no lo logramos. Se reduce el agua porque tiene un potencial de reducción mayor. En el ánodo, los dos candidatos que teníamos para la oxidación eran los iones yoduro, que se oxidan a yodo molecular con un potencial de 0,53 volt, y el agua, que se oxida a oxígeno y protones con un potencial estándar de 1,23 volt. Estas dos semireacciones anódicas no las vamos a encontrar escritas en la tabla de esta manera, porque en la tabla las semireacciones siempre están escritas como semireacciones de reducción, o sea que las vamos a encontrar escritas al revés. A pesar de que vamos a invertir las semireacciones, los potenciales los dejamos con el signo como están en la tabla, no le cambiamos el signo. Después vamos a hacer una resta de potenciales de cátodo menos ánodo y ahí este signo menos es el que va a poner las cosas en su lugar, pero no cambiemos el signo, lo tomamos tal como está. En el ánodo, ahora en la reacción, mi reacción anódica que va a ocurrir es la que tenga el menor potencial, o sea, la del yoduro. En el ánodo se va a oxidar el ion yoduro. Entonces ya sabemos cuáles son las dos hemirreacciones que van a ocurrir. En el cátodo se reduce el agua, dando como producto oxidrilos que van a quedar en solución e hidrógeno gaseoso, y en el ánodo se oxida el yoduro a yodo molecular. La FEM, la diferencia de ambos potenciales estándar, es el potencial estándar del cátodo menos el del ánodo, menos 0,83, menos 0,53 volt. Esto da un potencial estándar de menos 1,36 volt, o sea, negativo. O sea, en condiciones estándar no es espontánea, tiene un potencial negativo. En las condiciones reales en las que la vamos a emplear, donde las concentraciones no van a ser 1 molar, este número no va a ser igual, pero seguramente va a ser negativo. O sea, la electrólisis tiene un potencial de la pila, de la celda, el potencial cátodo menos ánodo es negativo. No es espontánea, la electrólisis no es espontánea, no ocurre por sí sola. Hay que forzarla mediante una fuente externa que tenga un voltaje mayor que este. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a armar nuestro dispositivo de electrólisis, va a ser un tubo de vidrio en forma de U, que lo vamos a cargar con la solución acuosa de yoduro de potasio, que es incolora, y en esa solución vamos a sumergir dos electrodos de grafito, minas de lápiz, que son electrodos inertes, no participan en forma directa de la reacción, no se reducen ni se oxidan, simplemente son la superficie sobre la cual se produce el intercambio de electrones para la reducción o la oxidación. Pero el electrodo mismo no se reduce ni se oxida.
Bueno, la solución en principio es homogénea y los dos electrodos que vamos a sumergir son iguales, o sea que cuál es el cátodo y cuál es el ánodo depende exclusivamente de a qué polo de la batería lo conectemos. Vamos a usar una batería de 9 volts. Como dijimos, tenemos que usar una batería que tenga una FEM mayor que esta. Bueno, vamos a usar una batería de 9 volts que es más que suficiente. Entonces, dependiendo de qué polo de la batería lo conectemos, uno de estos será el ánodo y otro será el cátodo. Y las reacciones que van a ocurrir, ¿cómo lo vamos a visualizar? La solución, como dijimos, es inicialmente incolora. Bueno, lo que vamos a ver en el cátodo vamos a ver que eso tiene hidrógeno gaseoso, o sea, vamos a ver un burbujeo, la formación de un gas, y oxidrilos. Los oxidrilos van a quedar en solución. ¿Cómo los identificamos? Bueno, en ese mismo electrodo en el cual vimos la formación de gas, agregamos unas gotas de fenolftalina y vamos a ver el característico color rosa que nos indica la presencia de oxidrilos. Y en el ánodo se va a formar yodo, que el yodo con el yoduro que hay en exceso va a formar triyoduro, que tiene un color amarillo fácilmente identificable, y para confirmar que se trata de yodo, vamos a agregar como indicador almidón, con el cual el yodo forma un complejo de color muy intenso, color azul, casi negro, muy intenso, fácilmente identificable. Entonces, mediante la visualización de lo que ocurre en el cátodo y el ánodo y el uso de los indicadores, vamos a confirmar que los productos de reacción son los que predijimos a partir de los potenciales.